Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de Directivas de Frente. Hoy tenemos el placer de contar con una gran profesional del sector editorial, es Charo Izquierdo. Muy buenas tardes, Charo, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, periodista y es directora de Yodona, de Gracia, eres licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, programa de Dirección General en el IES, has trabajado en numerosos medios editoriales, Gente Viajes, SEL, Geo, Vogue, Gracia. En la actualidad te encuentras en un momento decisivo de tu carrera, ¿no? Hablaremos un poquito más de ello, donde has hecho un alto en el camino, un parón, y vamos a ver hacia dónde vamos. Estás escribiendo una novela, que también lo tocaremos. Eres CEO de la empresa Charo Izquierdo, Acciones de Comunicación, y bueno, formas parte del patronato de Save the Children, ¿no? En 2012 fuiste distinguida como una de las 500 personas más influyentes de España, y también figuras en la lista top 100 de mujeres líderes en España. Enhorabuena, lo primero. Gracias. Pero, ¿quién es para ti Charo Izquierdo? Pues un ser humano que busca básicamente crecer, sin que me salgan arrugas, y que busca el conocimiento, que busca el conocimiento de la gente, y que le encanta ser como es, que le gusta la gente, que le gusta ayudar, que me gustaría tener mucho dinero, no por tener mucho dinero, sino porque entonces me dedicaría a ayudar a los demás, básicamente, ¿no? Con lo que yo sé hacer, ¿no? Y lo más importante, que es que, bueno, pues que soy madre, ¿no? Que tengo 2 hijas maravillosas y eso me colma muchísimo. Qué importante, al final, todo eso. Hombre, claro. Ya te gusta aprender. Estamos en constante evolución y yo creo que cada vez más estamos viendo tiempos donde nos obliga a reaprender o olvidar cosas que hemos estudiado, hemos aprendido. A desaprender, A desaprender, ¿no? Romper nuestros esquemas mentales, que esto es lo que cuesta mucho, ¿no? Salir de esta zona de confort. ¿Te encuentras que estás fuera de tu zona de confort habitual o que tu nueva zona de confort es fuera de la zona de confort? Yo busco estar siempre fuera de la zona de confort, desde que era pequeña. Me acuerdo que íbamos con mi padre a la sierra y mis hermanos iban andando por los caminitos que marcaban tal, ¿no? Y yo siempre iba por las piedras, por las rocas, siempre iba como saliéndome, ¿no? Y he hecho mucho ejercicio, mucha gimnasia, mucho ballet, he hecho cosas que me han hecho como salir, como intentar, como superarme, siempre superarme. Y eso es lo que busco y en este momento desde luego es lo que estoy haciendo. He salido completamente de mi zona de confort, porque mi zona de confort al final, que era muy complicada, pero que se había convertido en la dirección de revistas en los últimos años, ¿no? Muchos. Y bueno, de alguna manera eso, aunque te implica mucho trabajo y te implica mucho jaleo, ¿no? y muchas complicaciones, pero al final te acostumbras incluso a eso. Entonces, una vez que te rompen el paso, ¿no? Pues ahora me lo he roto y estoy en otras cosas que realmente me sacan de mis casillas. Pero te sientes cómoda fuera de esta zona, fuera de tus casillas. Estoy muy cómoda porque estoy en lo mío también, quiero decir, estoy escribiendo, que es algo que hacía mucho tiempo que no hacía, que hacía, he hecho todas las semanas he escrito una carta de la directora, todas las semanas he tenido mi blog, pero eso de escribir muchas páginas, tú sabes perfectamente que no es cómodo, ¿no? Aunque es maravilloso. Y entonces estoy cómoda porque he vuelto a escribir, que es algo que me apasiona. Es mi primera novela, con lo cual también es salir muy de la zona de confort. Y luego estoy haciendo cosas que ya hacía antes, ¿no? Lo que pasa es que eran cosas que hacía antes y las hacía con una cabecera por encima, por debajo, por delante y por detrás, ¿no? Y ahora las hago pues con mi propia empresa, pues estoy montando conferencias con la Comunidad de Madrid, un ciclo de conferencias que se llama Mujeres, el camino hacia el éxito. Ahora estoy montando unos premios de mecenazgo en arte,
estoy bueno, pues haciendo labores de consultoría de comunicación. Todo eso de alguna forma ya lo hacía, ¿no? Y lo que pasa es que ahora lo canalizo pues por mi propia empresa, ¿no? Por esta Charo Izquierda Acciones de Comunicación. Me gusta eso del ciclo de conferencias Mujeres, el camino hacia el éxito con la Comunidad de Madrid, ¿no? Si estoy bien informado. Sí. ¿En qué consiste ese ciclo de conferencias? Porque la verdad es que suena muy impactante el título. Pues el título es impactante, pero lo que realmente es impactante es el tipo de mujeres y lo que han contado esas mujeres, ¿no? El ciclo empezó siendo un ciclo de 3 y ahora ya vamos a hacer la 5ª conferencia el próximo día 23 de febrero. Y es un ciclo en el que lo que se hace es dar visibilidad hay muy pocos lugares donde las mujeres tengan la posibilidad de dar conferencias, ¿no? Con temas que no es que sean solo de mujeres, pero que de alguna manera afectan a la mujer, ¿no? Y a mí me apetecía, y bueno, y a la Comunidad de Madrid le apetecía que lo hiciera yo, hacer este esfuerzo por reunir pues, por ahí han pasado Marta Robles, por ahí ha pasado Mónica de Oriol, por ahí ha pasado Belén Barreiro, que fue la presidenta del CIS. El día 23 tendremos a Margarita Álvarez, que es la directora de marketing de ADECO, pero que fue la creadora del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, ¿no? Y yo di también ahí mi primera conferencia sobre el fracaso y el éxito. Qué bueno. Que es un tema que no suele tocarse. Sí, porque nos da miedo hablar del fracaso. Siempre decimos lo bien que hemos hecho las cosas, lo que hemos triunfado, pero muchas veces cuando tenemos que hablar de lo que no nos ha funcionado, que al final para conseguir éxito tienes que tener fracasos primero, si no es complicado, nos cuesta hablar, ¿no? Yo ni siquiera nombraba la palabra fracaso en el título de la conferencia, precisamente por eso, ¿no? Porque no es como que no queda bien. Pero bueno, luego a lo largo de la conferencia iba llevando por ese caminito que al final es la cara y la cruz de la vida, ¿no? No hay éxito sin fracaso y no hay fracaso sin éxito, ¿no? Y bueno, pues lo importante, como dicen, es no las veces que te caes, sino cómo eres capaz de levantarte. Que es importante, sí, porque caerte te y vas la a caer. actitud, ¿no? La actitud de no creer que el fracaso es una amargura, o vamos, no el fracaso, los obstáculos, ¿no? Al final yo creo que en la educación que nos dan no nos enseñan a entender que la vida no es una cosa, que es un muelle, ¿no? Que es todo fenomenal y sobre nubecitas de algodón, que la vida tiene muchas cosas que a veces pues nos hacen caer o no nos sientan bien, ¿no? Y yo creo que es fundamental tener eso en cuenta y saberlo y verlo de frente, porque yo creo que si le das la vuelta es muy interesante y aprendes mucho. Pero realmente es claro, yo creo, lo que bien decías es educacional, que nos enseñan a que esto es malo, pero luego cuando llegas a la empresa también hay una cultura de penalizar el error. Es decir, al final muchas veces la gente tiene miedo a equivocarse porque se juega su puesto de trabajo, porque a ver si hago algo malo, pero luego realmente si tú no te equivocas no avanzas, si no avanzas no innovas, si no innovas no creces, por lo tanto al final es un retroceso. Mira, los americanos normalmente no seleccionan nunca a una persona que en su currículum no exhibe como mínimo un error, ¿no? Una derrota o un fracaso. Yo creo que tienen otra cultura, ¿no? Tienen la cultura de, pues eso, no de penalizar, sino todo lo contrario, de entender que te tienes que equivocar, ¿no? Y que si haces las cosas siempre pensando que no te vas a equivocar, pues nunca vas a arriesgar. Y si no arriesgas, pues no evolucionas. Y yo creo que eso también está en la base de que en nuestra sociedad haya menos emprendedores, por ejemplo, ¿no? Por ese miedo y si me equivoco, y si pierdo, ¿no? Entonces, me quedo como estoy, ¿no? Y el miedo de la gente que te rodea, que también te diga, ten cuidado, claro, no sea que te equivoques, si luego queda un mala mancha. Claro, efectivamente. Pero hablabas de los americanos, yo siempre he escuchado que los inversores allí, pues que al final pues, dicen, hasta que no, preferimos invertir en un proyecto donde el emprendedor ha fracasado 3 o 4 veces, que aquí es al contrario, aquí es inviable. Es decir, alguien que ha fracasado 3 o 4 veces, ¿cómo vamos a invertir en este hombre? Pero es estadística al final. Cuanto más ha fracasado, en alguna tiene que llegar el éxito. Evidente, es así, es tal cual. Decíamos que estás en un momento de cambio, has emprendido un proyecto nuevo. ¿Es tu primer proyecto emprendedor?
como tal o has emprendido? No, ya he hecho más ¿Has cosas. hecho más? Sí, he tenido más momentos. Pero ahora que has estado en los dos lados, has visto trabajando para una empresa, trabajando para ti misma, ¿dónde te quedas? ¿Qué prefieres? En cualquier proyecto que me entusiasme y que me ilusione. O sea, yo creo que yo tengo que trabajar con proyectos que me apasionen, ¿no? Entonces me da igual, no tengo una especial aprensión a una empresa, no. Me da lo mismo, depende del proyecto. Si hay pasión. Si hay pasión, yo ahí voy. Pero muchas veces, bueno, la pasión yo creo que estoy contigo en que es algo una de las bases del éxito, porque dedicamos muchas horas de nuestra vida a trabajar. Si lo que haces no lo haces con pasión, al final no lo haces bien. Yo es que desde hace muchos años tengo un tipo de vida en el que salvo esos momentos, bueno, salvo la faceta madre, ¿no? Realmente mi trabajo, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad yo desde hace muchos años o sea, casi como que no distingo entre vida personal y vida profesional, salvo la faceta madre, ¿no? De manera que siempre meto el trabajo dentro de mi vida, o sea, y estoy permanentemente trabajando, ¿no? Pero no como nada, o sea, no lo digo de una manera peyorativa, ¿no? Porque te apasiona, entonces al final claro, lo sientes. Que me apasiona y me gusta y bueno, entonces lo que haga lo voy a hacer con pasión. Tanto mi parte más personal, de negocio, tal, o bueno, si funciona la primera novela, que espero que funcione, seguro que sí. Pues entonces habrá una segunda y entonces también me apasionaré con la segunda y no sé, bueno, esa es un poco mi forma de vida. ¿Y te ha sido más fácil o te es más fácil compaginar esta vida personal-profesional, aunque la integres, pero cuando estabas trabajando en Yodona, en Gracia, o cuando estás trabajando para ti misma en tu proyecto, que dispones quizá de más libertad horaria o no? Sí, hombre, quizá todavía es más esclavo, ¿no? Porque al final ahí sí que estás todo el tiempo trabajando y todo el tiempo, porque tampoco sabes muy bien dónde van a surgir las oportunidades, entonces te mueves mucho más. Pero sí que es cierto que dispones mucho más de tu tiempo, que no. La gran ventaja de momento, ¿no? Y sobre todo en alguien que escribe, la gran ventaja es que puedes hacerlo a cualquier hora, ¿no? La gran desventaja es que estás solo. Entonces, quizá lo que yo más echo de menos es un equipo. Un apoyo, muchas veces que se necesita en momentos otros complicados, sí, ¿no? Sí. Volvemos a tu primera novela. ¿Nos puedes contar de qué va? Sí, porque está en internet, entonces se puede contar un poco, porque bueno, la novela forma parte de un proyecto. Y es un proyecto que lidera Mabel Lozano, que es documentalista, bueno, es directora de cine, pero está haciendo documentales. Y se ha especializado mucho en los documentales sociales, ¿no? Entonces ella me metió en el lío de colaborar con ella en un proyecto que se llama Chicas Nuevas 24 horas y que es un documental, una web, una exposición y la novela. Y la novela la escribo yo. Es sobre tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. O sea, súper triste, delicado, duro y bueno, muy duro, la verdad. Pero una novela seguro que apasionante, que al final dará un punto Yo espero de vista que sí. Yo creo que sí, la verdad, yo estoy contenta. Estoy muy contenta. Hablemos del mundo editorial. ¿Cómo crees que está cambiando todo esto? No estamos, evidentemente, todas las nuevas tecnologías, empresas como Amazon, es decir, donde ahora mismo cualquier escritora puede decir, oye, yo publico mi novela porque yo no necesito depender de un tercero, en este caso de una empresa, ¿no? Recuerdo el caso de la escritora de Harry Potter, que fue rechazada 13 veces hasta que la 14 alguien le dijo, creo en ti, ¿no? Y ella tenía su pasión, porque si ella no hubiese creído en sí, nadie no habría salido Harry Potter. Eso pasa siempre, claro. Entonces, ¿cómo ves esta evolución? ¿Hacia dónde crees que va a ir el mundo editorial? Bueno, yo creo que estábamos en alfa y estamos en omega, ¿no? Pero el problema es que entre alfa y omega hay ahí un lío en el que seguimos más o menos pues estamos en el siglo XXI y por otro lado viviendo muchas cosas como en el XX, ¿no? Es un poco de lío, estamos en un momento caótico.
Pero yo creo que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el mundo editorial es lo que antes pasó en el mundo discográfico o paralelamente, ¿no? Y mucho antes en el sector de los viajes, ¿no? ¿Quién les iba a decir a las agencias que de repente iban a tener ahí a un señor que, ¿no? Hurgando en internet iba a conseguir mejores precios que ellos, mejores tal que ellos? Entonces eso que en el mundo discográfico yo creo que lo solucionaron antes, ¿no? En el mundo editorial no lo han sabido, o sea, han estado ahí como, ay, que viene el lobo, pero no han hecho nada hasta hace muy poco. Y Amazon, en concreto, pues ha pillado ese punto, ¿no? Y ha dicho, bueno, pues vamos a editar aquí, vamos a permitir que los escritores editen a través de Amazon y hay muchos que están teniendo mucho éxito, como bien sabes, ¿no? Sí, no, y vamos... ¿Pero crees que realmente están están en proceso de adaptación, pero les queda mucho? Es decir, cosas como lo de los ebooks, es decir, mucha gente... les queda muchísimo. Muchísimo. Les queda muchísimo porque todavía yo he visto salir a vendedores con la carterita para vender casa a casa. Quiero decir que... el círculo de lectores en su momento... Todo esto, bueno, pero es que sigue existiendo, ¿no? Entonces... queda mucho. Yo confío en que el libro en papel nosotros no vamos a, ni siquiera nosotros lo vamos a ver desaparecer. O sea, ni siquiera creo que los llamados nativos digitales lo vean desaparecer, ¿no? Los que tienen 28 o así. Pero convivirán conjuntamente. Van a convivir, pero va a llegar un momento en que los niños que han nacido desde hace 5 años que han nacido con el iPad, ¿no? Y que dibujan en el iPad, leen en el iPad, tal. Entonces, para eso sí que yo creo, eso sí que van a coincidir, ¿no? O van a acompañar la desaparición, no completa, porque siempre quedará el coffee table book, siempre va a quedar los libros de grandes fotografías, todo eso, o incluso algunos físicos, pues porque haya gente que le guste, ¿no? Que solo sea para las estanterías. Van a desaparecer también, ¿no? Va a desaparecer la estantería. Pero yo creo que lo han hecho muy mal y no han sabido reaccionar. Y luego venden ebooks, claro, un libro 19 y un ebook 17. Entonces es como, perdón, pero si no tienes papel, es que no tienes la distribución, no tienes... esto es algo no... que la mayoría que no estamos en el sector desconocemos. Digo, ¿cómo puede ser posible? Claro, pero es ridículo, te quiero decir. Vamos, es ridículo pero la gente no es tonta. O sea, aquí la cuestión es que lo que está pasando en los últimos años es que el consumidor a todos los niveles ha adquirido una fortaleza que antes no tenía, ¿no? Entonces ya no necesita que le digan esto es por aquí, no, va por donde le da la gana. Y él decide. Y decide. Totalmente. Y entonces dice, ¿pero cómo? ¿Que 17 el ebook? Pues no. Dicho lo cual, eso mucha gente lo utiliza para justificar las descargas ilegales, ¿no? Y yo creo que hace poco se lo dije a una persona, digo, es que primero tenéis que empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y yo creo que basta ya de hablar de piratería, ¿no? Hay que hablar de robo. Porque si tú tienes unos derechos sobre una obra y a ti no te respetan esos derechos, es como si te robaran. Están robándote a ti, que has escrito, si es un libro que se ha publicado en papel también estás robando a mucha gente. Y, o sea que lo digo muy claro porque no quiero que el que yo diga que no están reaccionando bien pueda servir como justificación a ese robo de derechos, ¿no? Tema delicado también, que bueno, poco a poco yo creo que... Bueno, es un tema delicado, no, es un tema de educación, como todo. Pero realmente es un tema de educación que es complicado por la manera en la que hay en la percepción de todo eso, de las descargas fácilmente. Es decir, ¿crees que es un tema más de educación o más tema de prohibición, como muchas veces se está intentando hacer? Porque al final, a mi entender, el prohibir no soluciona un problema. Yo creo que es de educación. A mí sí me prohíben que me salten los semáforos en rojo. Yo sé que no me los voy a saltar porque
No, o sea, sé que no me los voy a saltar, uno, porque me lo prohíben y me ponen un multazo y me quitan puntos, pero dos, es que si me los salto, puedo atropellar a alguien, empotrarme contra otro coche, ¿qué tal? ¿No? Entonces, yo creo que esto es lo mismo, hay que saber las consecuencias de descargar ilegalmente un libro, una película. Es que no se puede hacer, no se debe hacer. Hay una frase que dijiste que me encantó. En la revista la moda se viste de actualidad y la actualidad de moda. Pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, eso era un eslogan de Grazia, que es el último proyecto editorial en el que he estado. Y lo que significaba es que era una revista en la que la moda y la actualidad convivían desde la primera hasta la última página. Y que la actualidad entendíamos, o sea, como que la poníamos de moda, ¿no? Y al mismo tiempo la moda pues tenía que ser muy actual y todo lo que se exhibía en la publicación pues se podía comprar y estaba en las tiendas y todo eso. Actualidad, eres una gran tuitera. Me encanta. Con muchos seguidores. Anunciaste que dejabas la dirección de Yodona por Twitter. ¿Por qué este canal? Bueno, me parece que Twitter... bueno, primero tengo que decir que es que alguien se adelantó. Alguien... O sea, se supo en la empresa y entonces alguien lo dijo. Y entonces dije, hombre, hasta aquí podíamos llegar. Entonces yo lo comuniqué yo oficialmente, ¿no? Pero de todas formas a mí Twitter me apasiona, me parece como canal para informarse rápidamente de las cosas, es el mejor. Para mí no hay otro. Para informarse, y para informarse superficialmente en 140 caracteres, quiero decir, para tener el titular, ¿no? Y si hablamos de veracidad, porque muchas veces se habla de esto, es que muchas veces se lanza información que no está contrastada, que puede ser falsa y que puede empezar a viralizarse y crear una falsa noticia. No, de hecho ha sido así a veces, de hecho se ha dado por muerto a gente que afortunadamente no lo estaba, ¿no? Pero yo creo que cuando la gente se rasga las vestiduras con eso, ¿no? Siempre digo lo mismo, y es que yo me he encontrado muchas noticias en los periódicos que no eran ciertas. Es más, casi siempre que leo algo que conozco muy profundamente, está cargado de inexactitudes. Entonces, ¿por qué nos tenemos que sorprender tanto? Lo que hay que saber es qué periódico compras, ¿no? El que sea más exacto dentro de tal, y a quién sigues en Twitter para procurar que no te den gato por liebre, ¿no? Te quiero preguntar, ¿te arrepientes de haber tomado la decisión de dejar Yodona en su momento por un proyecto, para irte al proyecto Grazia, No. que en 2 años pues en España no tuvo el éxito esperado? Bueno, en 2 años no, lo cerraron en 1 año, ¿eh? Yo estuve 2 años porque entre la preparación y tal, pero el proyecto se cerró en 15 meses. No me arrepiento de nada. O sea, yo creo que en la vida además no es bueno arrepentirse de nada ni mirar al pasado, siempre hay que mirar al futuro. Entonces, en ese momento hice lo que creía que debía hacer para, como te hablaba al principio, para crecimiento personal, ¿no? Y profesional. Entonces creía pues que era bueno ya cambiar de etapa. Y en esta parte te pesa ver, lo has comentado alguna vez, ¿no? Perdona, y además de lo que estoy es, no solo no estoy arrepentida, sino que estoy súper satisfecha del producto que hicimos, que no lo hice yo sola, lo hizo un equipo. Estoy muy satisfecha de haber dejado el producto como lo dejé, en un momento cumbre, y estoy muy satisfecha de haber puesto en un momento de gran crisis económica en España un producto a la venta en el kiosco, ¿no? Pero como fue Grazia. Según tú, ¿qué es lo que hizo que no voy a decir fracaso porque no es fracaso, pero no tuviera el éxito esperado o no acabase de calar entre el público? Yo creo que ahí hay una serie de circunstancias, entre las que está la crisis, entre la que está un tipo de gestión empresarial, que hizo que no funcionara. ¿Y te pesa? Pero el producto era maravilloso. Era muy bueno. ¿Te pesa, o esto sí lo has comentado alguna vez,
hubo parte de tu equipo anterior que fue contigo a la revista Gracia y que luego cuando, bueno, no tuvo los resultados esperados, se encontraron sin trabajo. ¿Eso te has sentido en alguna parte responsable o...? Eso me afecta mucho. Claro, entiendo, es un tema delicado además, porque dices, alguien que apostaste, ¿no? O que... Eso me afecta mucho. Lo que pasa es que, por otro lado, como era un equipo muy bueno, casi todos están más o menos encauzados, ¿no? Entonces al final eso dices, oye, pues... Pero es muy doloroso. Pero bueno, eso es ley de vida, pero al final todo... Claro, y yo cuando les decía, de verdad, lo siento tanto, lo siento mucho por vosotros sobre todo, ¿no? Y todo el mundo siempre me ha dicho lo mismo, ¿no? Oye, fuimos porque quisimos, ¿no? Y porque creímos. Entonces lo que haya pasado después, yo estoy súper orgullosa de ese equipo. Y porque confiaban en ti, ¿no? Porque además veo que te emocionas cuando hablas de esto, que al final es Sí. Eso es algo que se transmite. Quiero que nos recomiendes un libro. Quiero que nos recomiendes un libro que te has leído, que estás a punto de leer, que dices, esto tengo que compartirlo porque a otras mujeres les va a encantar, les va a venir genial. ¿Cuál? Pues yo siempre recomiendo un libro... pero que no lo recomiendo ni a los hombres ni a las mujeres. Yo no creo que los hombres y las mujeres lean diferente. Aunque es verdad que hay libros que nos gustan más a las mujeres, ¿no? Pero yo no creo que leamos diferente. Yo siempre recomiendo leer a Proust, porque soy una cursi. Pero bueno, al final todo... Yo creo que todos los libros, como bien dices, no hay lecturas para hombres o para mujeres y que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos la barrera de no, ese es un libro para mujeres y si lo leyésemos un hombre y viceversa nos aportaría mucho. No, pero tienes, por ejemplo, un libro que estoy leyendo ahora y que me gusta muchísimo, que es el libro que ha escrito Boris Izaguirre, ¿no? Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la protagonista. Pero es un libro que está basado en un personaje de Tiempo entre costuras, ¿no? Y es un libro, ese sí que es un libro más femenino, por ejemplo. Más femenino, pues porque por el tipo de personaje, por la trama, tal, es un poco más femenino. Y porque es un personaje femenino. Para acabar, quiero que nos des una sugerencia, una recomendación. ¿Qué le dirías a una mujer que tiene ambiciosas metas profesionales para conseguirlas? ¿Qué recomendación le darías? Lo mismo que a un hombre, que trabaje mucho. O sea, yo creo que hay que formarse bien, elegir lo que quieres hacer y una vez que lo has elegido, trabajar con pasión y con muchísima responsabilidad para conseguirlo, ¿no? Las cosas no llegan solas sin esfuerzo, al final es muy difícil. Sara, 1.000.000 de gracias por estar aquí, ha sido un auténtico placer y seguro que la entrevista ayudas a muchas personas. Bueno, ojalá. Muchas gracias. A cumplir su sueño. Hasta aquí esta nueva edición de Directivas de Frente con Charo Izquierdo, por lo tanto nos vemos en la próxima edición.